La palabra del Señor que hoy Dios va a hablar a nuestra vida se encuentra en Hebreos, capítulo 12, verso 12 en adelante. Esta lleva por título: los que rechazan la gracia de Dios. Nos ayude el Señor para poder permanecer en su gracia. Hebreos capítulo número 12, verso número 12 al 17. Confirma con una mesa encontró la palabra del Señor. Creo y confío fielmente en el Señor de que Dios puede usar mi misma boca, mis labios para poder hablar a mi vida primeramente. Porque primeramente Dios habla a mi vida, Dios me corrige, Dios me santifica con su verdad que es su palabra. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Si la ha encontrado, confirme con amén al Señor. Y le damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Lleva por título: los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oramos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, soberano Dios, en esta hora de la noche su pueblo se humilla ante usted, porque usted es merecedor de ser reverenciado, de ser honrado, respetado en esta hora. Padre eterno, hable usted conforme a nuestra necesidad, Padre celestial, porque usted conoce la necesidad de nuestro corazón. Padre bendito, usted conoce lo que estamos viviendo, nuestra debilidad. Padre eterno, pueda usted abrir puertas de palabra y use usted como un vaso de excelencia en sus manos, Padre bendito, porque solamente somos vasos de barro y usted que deposita de su excelencia, que es su palabra, Padre celestial, la que es viva, la que es eficaz. Padre eterno, líbreme usted de hablar palabras de hombre, Padre celestial, y que sea su Santo Espíritu quien me deje hablar a su iglesia, a su amada, Padre eterno. En esta hora ruego de que usted nos permita también ser hacedores de su palabra, y no tan solamente lectores, no tan solamente oidores olvidadizos de ella. Padre eterno, gracias, porque por su gracia somos lo que somos hijos suyos, que es la mayor honra sobre todas las honras de esta tierra. Padre, de su iglesia, habla mi vida, Padre eterno, y todo esto se lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Estando de pie, démosle más gloria al Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, iglesia del Señor. Siempre que suba a este lugar, tiemblo, mi hermano. Tiemblo, siento como un fuego. ¿Sabe que este es el Espíritu Santo? Porque aquí ministra el Espíritu Santo del Señor. Dios bendiga al ángel de la iglesia, a los predicadores de este lugar. Lo honro del Señor porque tiene una gran responsabilidad de siempre estar instruyéndolo en verdad y justicia. Amén, que Dios le bendiga. Nos encontramos con este pasaje de la Biblia, mi hermano, que habla de la gracia del Señor. Algo muy importante en nuestra vida, pero lleva un título muy fuerte también, muy impactante. ¿Cierto? Lleva un título que dice: los que rechazan la gracia de Dios. Y la palabra del Señor dice que por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero igual manera debemos tener obra de evangelista, obra de un cristiano,
andar, ¿cierto?, como siervo de Dios, vivir como siervo de Dios. Que Dios le bendiga. Debemos orar en fe, debemos tener fe, pero también obrar en ella. Amén, que Dios le bendiga. Así que no es menos la obra, pero sí somos salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo, que ha sido manifestada en nuestras vidas. Cuando estamos muertos en nuestro delito, cuando estamos muertos en nuestro pecado, ¿cierto? Cuando estábamos encadenados en este mundo de mentiras, ¿cierto? Cuando estábamos muertos, mi hermano, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Que el Señor le bendiga, pero ¿sabe qué? Dios, ¿cierto?, todo reparte conforme a la medida de fe, ¿cierto?, para que podamos creer en esta gracia y recibirla y poder ser salvos por medio de ella. Pero muchas veces, ¿cierto?, hemos cometido el error, ¿cierto? Quizá usted no lo ha hecho, pero es lo más triste poder rechazar la gracia del Señor. Es lo más triste que puede vivir un hombre en la tierra, rechazar la gracia del Señor. Cuando un día ya aceptó al Señor, ¿cierto?, y rechazar esta salvación tan grande. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Estamos bajo la gracia de Cristo, donde hay perdón, donde hay misericordia, ¿cierto? Donde todas las mañanas son renovadas su misericordia, y ahí Dios demuestra su grande fidelidad en nuestra vida, mi hermano. Que Dios le bendiga. ¿Sabe por qué? Porque quizás si estuviésemos en otro tiempo, no en el tiempo de la gracia, muchos de los que estamos en este lugar hubiésemos sido cortados ya de la tierra, ¿cierto? Por ser más inclinados a lo malo que a lo bueno. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hoy podemos permanecer en la gracia de Jesucristo el Señor. Amén, que Dios le bendiga. Dice el verso 12 del capítulo 12 de Hebreo, dice: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios nos ayude, el Señor, a levantar nuestras manos siempre, mi hermano. Por eso siempre cuando usted llegue sin fuerza, ¿cierto?, cuando usted vea que ya el camino se pone cuesta arriba, levante su mano al cielo, porque del cielo viene la fuerza. ¿Cierto? Quizás muchas veces repetimos esto, pero Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando le ha pasado a usted que ha andado muy cansado, ¿cierto? Quizás ya una de tirar la toalla, pero viene de repente Dios y le da el esfuerzo y multiplica donde no hay nada. Donde ya no le quedan fuerza a usted, viene Dios y multiplica su fuerza cuando no tiene ninguna. Que Dios le bendiga, y solamente por la gracia del Señor, ¿cierto?, por el favor de Dios en nuestras vidas, no merecido muchas veces. Que Dios nos ayude, el Señor. Por eso es necesario que siempre, cuando lleguemos a este lugar, entremos a su sala de oración de gracia y levantemos nuestras manos al Señor. Levantar las manos caídas, porque muchas veces pareciera que las tuviésemos aún encadenadas y Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha libertado, el Señor. Ya no debemos nosotros, ¿cierto?, caminar como que si estuviésemos presos en el pecado. Muchas veces no queremos levantar las manos, quizás por el orgullo, quizás que porque yo no me siento digno. Sabe que ninguno de nosotros somos dignos ni merecedores de esta gracia. Pero ¿sabe qué? Por la gracia del Señor y su misericordia, Él nos dignifica por medio de su palabra, ¿cierto?, por medio del perdón, de la gracia que ha sido manifestada en nuestra vida en la cruz. Que Dios le bendiga, iglesia del Señor. Dice: levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchas veces pareciera, ¿cierto?, y quizás usted no ha vivido esta situación, pero muchas veces como que tuviésemos las rodillas paralizadas y no las doblamos. Muchas veces queremos respuesta del Señor. Muchas veces queremos que Dios, ¿cierto?, nos utilice, nos use. Queremos que Dios ya nos dé la respuesta que estamos esperando por mucho tiempo. Pero pareciese que tuviésemos las rodillas paralizadas. Y es necesario pedir al Señor, mi hermano. No decir: no, si Dios ya conoce lo que tengo yo en mi corazón, la necesidad, sí, Dios lo conoce todo. Pero dice la palabra del Señor que el que pide, recibe. Pero también dice la palabra del Señor que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Muchas veces pedimos para gastar en nuestros propios deleites, ¿cierto? Lo que nos deleita a nosotros, muchas veces el bienestar en nuestra casa, el bienestar familiar, matrimonial, eso es un deleite para nosotros, ¿cierto? Un bienestar económico, ¿cierto? Y muchas veces no pedimos lo del reino y pasamos por alto, ¿cierto?, el versículo de la Biblia, que muchas veces recitamos un punto, recitamos, ¿cierto?, las almas, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros debemos, ¿cierto?, aún necesario cómo pedir en el Señor, cómo pedir en Dios para poder recibir sus dádivas, mi hermano, y Dios va a añadir todo lo que nos falta en el Señor. Amén, que Dios le bendiga, dice la palabra del Señor, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuán importante, mi hermano, es el caminar en este peregrinar, cierto, que tenemos como cristianos en esta tierra, cierto, que nosotros podamos hacer senderos, cierto, que con nuestros pies podamos hacer sendas derechas, cierto, para que los que vienen atrás, cierto, para los que están mirando el caminar, porque el mundo anda por vista, no anda por fe, cierto, también puedan ser sanados por medio de la gracia de Jesucristo. ¿Cierto? Por eso es necesario que nosotros podamos hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, lo que está herido, ¿cierto?, lo que viene atrás de nosotros en el camino, también pueda ser sanado, ¿cierto?, para que los que están inconversos en nuestra casa, los que por mucho tiempo han caminado con heridas y con cojera, también puedan ser sanados en el Señor. Porque ¿sabe qué? Cuando caminamos con el Maestro, ¿cierto?, sabemos que cuando el Maestro pasaba por un lugar siempre sanaba a un paralítico, siempre daba vista a los ciegos, y nosotros debemos caminar con esta unción, con la unción del Santo. Debemos hacer sendas derechas para nuestros pies, mi hermano, para los que están cojeando, ¿cierto?, los que están caminando heridos, puedan ver que verdaderamente en Jesucristo el Señor hay sanidad, que verdaderamente en el Señor pueden, ¿cierto?, tener una nueva vida, ¿cierto?, pueda cumplirse ese texto de la Biblia que muchas veces recitamos, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas esas nuevas. Pero ¿cómo está en mi senda? ¿Cómo estoy caminando? ¿Por qué sendero estoy andando? ¿Cómo estoy ensanchando el territorio, cierto, por el que viene atrás? Que Dios nos ayude, el Señor, para siempre nosotros también ser ministros de la gracia de Cristo, ¿cierto? Para que la gracia de Cristo, ¿cierto?, pueda ser visible en nuestra vida. Que Dios nos ayude, mi hermano. ¿Sabe qué? En el lugar donde yo trabajo no quiero testificar de mi vida, porque nosotros debemos testificar de Jesucristo. Tengo la oportunidad de muchas veces ver a personas que han rechazado la gracia del Señor, que me han dicho, regálame algo para comer. Yo le digo, ¿sabe qué? Soy un jornalero más en este lugar, pero ¿sabe qué? No tengo oro ni plata, y me gozo en el Señor porque puedo cumplir un versículo de la Biblia que sea en mi vida. Pero ¿sabe qué? En el nombre del Señor Jesucristo quiero decirle que se levante, porque yo sé que un día usted aceptó al Señor y empiezan a expresarse, empieza a decir, sí, yo en el tiempo del Señor, es que ahora estoy haciendo lo malo, pero sabe que Dios no mira la condición. Estamos en el tiempo de la gracia y perdón, y veo la necesidad, mi hermano, y me da lástima. ¿Sabe que muchas veces cambian la gracia del Señor? Y en un tiempo cometimos el error también de cambiar la gracia del Señor por algo secular, por algo que va a pasar. Y sabe que la gracia de Cristo fue manifestada en nuestra vida para que podamos permanecer por la eternidad, ¿cierto? Para que podamos junto con los ancianos alabar al que es 3 veces santo. Que Dios le bendiga, iglesia de Cristo. Así que es necesario que nosotros podamos siempre permanecer en la gracia de Cristo. ¿Sabe que el apóstol Pablo declaraba, por gracia soy lo que soy? Que Dios nos ayude. Muchas veces no, yo canto bonito porque tengo buena voz, porque soy afinado. No, ¿sabe que si usted es adorador del Señor es por gracia? Si usted es predicador es por gracia. Si usted sabe que tiene una honra de parte del Señor es por gracia. Y todos tenemos la mayor honra en este lugar, que es ser hecho hijo de Dios. Nosotros debemos servir a Dios y no servir cierto a la honra. Nosotros debemos servir al Dios de la honra, el que honra a los que le honran. Amén, que Dios le bendiga, iglesia del Señor. Pero es necesario que en esta gracia, como dice la palabra del Señor, podamos seguir la paz con todos. Para que por medio de esta paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, podamos también hacer sendas derechas. Podamos caminar, como se dice vulgarmente, derechito. Así tenemos que caminar, porque en otro tiempo nos seguíamos solos. Íbamos para donde queríamos, ¿cierto? Nunca nos quedábamos allá en silencio. Dios nos ayude. Pero hoy debemos caminar bajo la sujeción de Jesucristo,
por medio de su gracia en el Señor, mi hermano. Debemos seguir la paz con todo. Muchas veces hay circunstancias en nuestra vida, ¿cierto? Y usted y yo que muchas veces pregonamos la palabra del Señor, que es una gran responsabilidad porque esta palabra es viva. Y cuando la palabra es viva, no puede volver vacía. No se lee como un libro común en la tierra, ¿cierto? Se lee como un libro, ¿cierto? El cual da vida, el cual da esperanza, el cual, ¿cierto? Nos puede guiarnos a ser, ¿cierto? Sabios del Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces es necesario que podamos seguir la paz, porque muchas veces yo no sigo la paz con todo. Muchas veces, como le decía, ¿cierto? Hay circunstancias que el sol se pone sobre nuestro ojo, pero a la velocidad de la luz, ¿cierto? Y muchas veces digo que en Cristo son nuevas todas las cosas, pero muchas veces no sigo la paz en el Señor. ¿Y sabe cómo podemos seguir la paz en el Señor? Por medio de la gracia de Cristo, por medio del príncipe de paz, porque tenemos al príncipe de paz, al admirable consejero. Siempre en Jesucristo el Señor vamos a tener un admirable consejo. ¿Cierto? En la multitud de consejeros está la victoria. Pero si usted quiere un consejo del Señor, vaya a la palabra del Señor. Siempre va a encontrar un consejo del Señor para toda circunstancia que usted esté viviendo en la vida. ¿Cierto? Esté viviendo escasez, ahí tiene un consejo. ¿Cierto? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cierto? Está viviendo tribulación, ¿cierto? Muchas veces se levanta el enemigo, también tiene consejo. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables ante los ojos de Dios, aún los enemigos aceptan el paz con él. Que Dios nos ayude. Para todos tenemos consejo, porque tenemos al admirable consejero, al príncipe de paz. Pero si yo no camino bajo la cobertura de Cristo por medio de su gracia, yo no voy a caminar en la paz de Cristo. No voy a poder ser hacedor de este versículo de la Biblia, que es poder seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante la santidad del Señor, mi hermano. ¿Cierto? Siempre honro del Señor, ¿cierto? Al ángel de la iglesia, porque siempre tuvo un consejo: hay que ordenarse del Señor. Hay que ordenarse en Cristo, mi hermano, porque la vida del hombre, del mundo, es desordenada, es desenfrenada, porque no tiene un buen fin. El fin es la muerte. El fin de nosotros no tiene fin. Así es ilógico. El fin de nosotros no tiene fin. Es la vida eterna. Es la vida eterna, hermano, donde dice la palabra del Señor que le veremos cara a cara. Pero es necesario que perseveremos hasta el fin, en la gracia del Señor Jesucristo. Dios nos ayuda a poder seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En una oportunidad, los discípulos le dijeron a Jesucristo, al Maestro: santifícalo con tu verdad, tu palabra es verdad. Pero muchas veces yo no me sujeto a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que debemos fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarlo en nuestra propia prudencia. Porque cuando yo me fío de Jehová, yo voy a la palabra de Jehová, yo voy al consejo, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, del admirable consejero. Siempre yo ahí voy a tener, ¿cierto?, la victoria en Dios. Pero cuando me apoyo en mi propia prudencia, ya me olvido de la paz de Cristo. Ahí empiezo a buscar por medio de mis medios, ¿cierto?, solución, y siempre va empeorando la solución y las situaciones. Que Dios nos ayude, mi hermano, a poder siempre santificarlo por medio de la palabra del Señor. Esta es la palabra fiel, digna. Es digna, mi hermano, esta palabra. En otro tiempo nosotros éramos vil indignos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos podido entender y comprender que Dios, Jesucristo, el admirable consejero, por medio de los consejos de la palabra del Señor, nos dignifica y nos santifica con su verdad, que es su palabra, mi hermano? La palabra del Señor dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios nos ayude, mi hermano. Debemos mirar bien cómo andamos. Debemos mirar bien, ¿cierto? Y meditar en nuestros caminos.
¿cierto? Si estamos en la gracia de Cristo, si permanecemos en Cristo, ¡Santo! si Cristo vive en nosotros, usted y su conciencia conocen, ¿cierto? Yo y mi conciencia conozco si verdaderamente estoy en la gracia de Cristo o si solamente me estoy congregando del Señor. Dios nos ayude, mi hermano. Debemos mirar bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nuevamente, si yo no me sujeto a la voluntad de Dios y me sujeto a mi prudencia, a mi opinión y me hago sabio en mi propia opinión, me comienzo a contaminar. Porque siempre yo voy a tener la razón. Siempre voy a tener la razón y no los demás. Entonces yo empiezo a contaminarme siendo sabio en mi propia opinión. Y ahí estoy yo rechazando la gracia del Señor. Estoy rechazando al admirable consejero, al príncipe de paz. Que Dios nos ayude, Señor, a siempre poder recibir el sabio consejo del Señor y no apoyarlo en nuestra propia prudencia y en nuestra propia opinión. ¿Sabe por qué? Porque ahí es cuando yo me contamino y en esa contaminación, ¿cierto?, atesoro lo malo en mi corazón. Y dice que la abundancia del corazón habla en la boca del hombre. Y ahí empiezo a hablar lo malo y empiezo a contaminar a los demás. Por esta raíz de amargura que yo formo en mi vida, por no estar sujeto a la gracia de Cristo, por no estar sujeto a la obediencia de Jesucristo. Y estoy sujeto más a mi concupiscencia, estoy más sujeto a mi opinión, a lo que a mí me parece, y no a lo que el Señor me enseña. Dios nos ayude, y ahí es cuando yo empiezo, ¿cierto?, muchas veces a chismear y contamino mucho, ¿cierto? Muchas veces miro a mi alrededor y como que hubiese carros de basura y boto lo malo y empiezo a contaminar a muchos, mi hermano. Y nosotros debemos hacer sendas derechas, como dice la palabra del Señor. No debemos nosotros, ¿cierto?, doblegar el camino, ¿cierto?, a los demás. No debemos nosotros, ¿cierto?, dar malos ejemplos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que por nuestro caminar pueden llegar al Evangelio y pueden aceptar esta gracia. Yo lo creo de esta manera, porque la palabra lo dice, que el mundo anda por vista. Nosotros andamos por fe. A nosotros el Señor nos ha enseñado a creer. ¿Cierto? Es mejor creer. Dice un siervo de Dios que es mejor creer, mi hermano. Si no va a perder nada en creer. Porque si no creíste, dice la palabra del Señor, es en vano. Miremos bien, mi hermano. Cuidemos esta gracia, esta salvación tan grande. ¿Sabe por qué? Porque esta también se puede perder. También podemos deslizarlos de ella, ¿cierto? Y en nuestra propia opinión, ¿cierto?, en nuestro raciocinio podemos rechazar esta gracia también. Aquí la palabra nos enseña y pone un claro ejemplo, ¿cierto?, como Esaú. Muchos yo creo que han leído, ¿cierto?, esta palabra de Esaú, que vendió su primogenitura, ¿cierto?, vendió la bendición, ¿cierto?, que la primogenitura era el primero que nacía, ¿cierto?, y este tenía la bendición del Padre. Hoy tenemos la bendición de Dios de ser hecho hijo suyo, tenemos la bendición del Padre, ¿cierto?, de poder nosotros ser salvos por gracia, mi hermano. Imagínense, no tenemos que tener riqueza en esta tierra, no tenemos que tener elocuencia para ser salvos, no tenemos que tener inteligencia, no, por gracia nada más somos salvos del Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor en el verso 17? Dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Imagínense la tristeza después de haberse dado cuenta, ¿cierto?, de que pudo vender su primogenitura Esaú a su hermano Jacob. ¿Sabe por qué? Porque este hombre de Dios, Esaú, era un hombre esforzado, ¿cierto? Yo creo que usted también se ha negado a sí mismo y ha tomado la cruz de Cristo y la ha seguido. Cada día se ha esforzado usted, ¿cierto? Y no esperemos nosotros que algo que no se mueve, algo secular, ¿cierto?, nos quiera robar esta bendición, porque muchas veces vienen las corrientes de este mundo y el mundo muchas veces es astuto. El enemigo no quiere darle la bendición a usted, pero ¿sabe qué? Él está vencido, ¿cierto? Ahí podemos ver que Esaú vendió su primogenitura. Dice la palabra del Señor que él salía al campo, que él era movido igual que usted.
esfuerza en el Señor, se esfuerza en llegar a la iglesia, usted se mueve, obra en fe que va a recibir su bendición. ¿Cierto? Pero no espere que el enemigo que es astuto, que anda con astucia en el mundo, le ofrezca algo deleitoso. ¿Cierto? Porque si él venía cansado después de haber trabajado en el campo, ¿cierto? Y le ofreció algo y él vendió su primogenitura, la bendición del Padre. Y la bendición que hoy tenemos del Padre es que podemos ser salvos por gracia. Podemos ser salvos por gracia, mi hermano. Esta salvación no se compra, tampoco la merecemos. Pero por gracia se recibe, mi hermano. Pero no tenemos que realizarnos de esto. No tenemos que cambiar, ¿cierto?, por un plato de legumbre, ¿cierto?, por un guisado de lenteja. Dice la palabra del Señor que Saúl, ¿cierto?, cambió su primogenitura, la vendió. Rechazó la gracia del Señor, rechazó la bendición de Dios. Y muchas veces nosotros como que queremos inclinarnos. No, si el mundo prospera, no, si es más deleitoso, tienen casa y no sirven a Dios, tienen esto, lo otro. Pero ¿sabe qué? Si aquí no llegamos desnudos a este mundo, mi hermano. Y sin duda dice que desnudos saldremos de él. Así que tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con él. No cambiemos la bendición del Señor. No vendamos nuestra primogenitura. No rechacemos la gracia del Señor. ¿Sabe que es triste saber que muchos han rechazado la gracia de Cristo, mi hermano? Personas que han meditado como usted, yo creo que conoce, ¿cierto?, que han rechazado la gracia del Señor por algo deleitoso, a la carne, ¿cierto? Han rechazado la gracia de Cristo, mi hermano. Dice la palabra del Señor que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el que hace mal? El pecador y el impío, mi hermano. Que Dios nos ayude, mi hermano. Van a haber dificultades en el camino, ¿cierto? Van a haber barreras en esta carrera, porque Dios nos compara, ¿cierto?, como atleta, como a soldado. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Debemos pelear como soldados, sufrir penalidades como soldados de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Es de bendición, mi hermano, pero también es de valiente. Usted y yo tenemos que ser valientes, y no una valentía de hombre. Es la valentía que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu, porque dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este poder de poder decirle que no al mundo, decirle que no a la mano. Porque yo sé que todos los que estamos acá, ¿cierto?, veníamos de la vida vana, del mundo. Pero la gracia del Señor ha sido manifestada en nuestras vidas. No la rechacemos, mi hermano. Permanezcamos en la gracia de Cristo, en la gracia del Señor, porque por gracia somos lo que somos, mi hermano. No por ser los mejores, mi hermano. Éramos lo más insignificantes, sin Dios. Hay que estar atento con Dios, sin Dios, porque en Dios, mi hermano, somos perlas preciosas, gracias segurosos, pueblo escogido por Dios. No por ser los mejores, mi hermano, lo más insignificante de nuestra vida no tenía sentido sin el Señor. Pero ahora podemos permanecer en la gracia de Cristo y decirle al mundo, ¿cierto?, que hay una salvación tan grande, ¿cierto?, que es por medio de la gracia, del favor no merecido, ¿cierto?, a la creación de Dios, que somos las almas, mi hermano. Que Dios le bendiga. Es necesario que permanezcamos en la gracia. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor, y quiero apoyarme en un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo número 6. Esté clamando al Señor, mi hermano, para que Dios las puertas de palabra. Capítulo 6 de Romanos, verso número 1, dice: en el nombre de Cristo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Que Dios nos ayude, el Señor, hermano, a poder permanecer en Cristo y no a permanecer en el pecado. Porque así dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Permaneceremos en el pecado para que la gracia del Señor, para que el perdón de Dios siga abundando en nuestra vida, ¿cierto? Para que la dádiva de Dios, ¿cierto?, para que el regalo de Dios en nosotros pueda permanecer. ¿Vamos a permanecer en el pecado? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y muchas veces Dios ya ha quitado la venda, ¿cierto?, de mi vista, ha
cortado cadenas, pero en la necedad del hombre muchas veces yo vuelvo y tomo las cadenas y ahí no levanto las manos como que las tuviese caídas, ¿cierto? Como que tuviese las rodillas paralizadas, dice la palabra del Señor, por lo cual levantar las manos caídas. Es necesario, hermano, como Dios ministraba un principio, que entrando a este lugar nosotros podamos levantar las manos, decir aleluya, gloria al Rey, ¿cierto? Que Él ha sido fiel, mi hermano. ¿Sabe qué? Como reitero, yo no vengo a testificarle de mi vida, pero muchas veces, con lo que muchas veces paso en el día, soy un poco callado, pero en Cristo me gusta meter bulla, gritar en el Señor, porque es una bendita locura. Es una bendita locura, un aleluya, un gloria al Señor. Sabe que usted llama la atención de Dios y levanta sus manos caídas, viene Dios y renova sus fuerzas por medio de su gracia, mi hermano. Así que si usted está viviendo problemas, está viviendo adversidad, levante sus manos. ¿No le ha pasado cuando levanta sus manos como que se siente grande? ¿Sabe por qué? Porque viene el poderoso gigante, ¿cierto? Y empieza a perfeccionar su poder en su debilidad. Y ahí viene el esfuerzo del Señor. Ahí Él viene a multiplicar su fuerza cuando usted no tiene ninguna. Pero es necesario también, mi hermano, que podamos doblegar nuestras rodillas paralizadas. Acá no veo a ningún paralítico. Todos podemos doblar rodillas para poder permanecer en la gracia de Cristo, para poder hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, mi hermano. Hay muchas personas que están cojeando, ¿cierto? Que están quizás ya agonizando, ¿cierto? Que el enemigo quiere destruir, pero tenemos lo más poderoso, ¿cierto? Tenemos nuestra torre fuerte, ¿cierto? Que nos esfuerza cada día, que nos enseña por medio del admirable consejero del príncipe de paz, de Jesucristo, ¿cierto? Y que nos guía toda la verdad, toda justicia por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer sendas derechas, ¿cierto? Para nuestros pies y ensanchar el camino, ¿cierto? Y el territorio para los demás que vienen atrás cojeando, mi hermano. ¿Cierto? Quizás usted tiene un familiar, ¿cierto? Quizás va a ver su caminar, que usted anda por sendas derechas. Y va a decir, yo quiero conocer a Cristo también, porque un día yo vi que mi hermano quizás también estaba en la droga, quizás ya no tenía esperanza de vida, quizás él creía que ya estaba todo perdido, pero mira, llegó Jesucristo a su vida y cambió todo. Ahora lo veo que está casado, ahora lo veo que tiene un hogar. Gloria al Santo de Israel. Que Dios nos ayude, mi hermano. ¿Sabe que es muy necesario el caminar de un cristiano acá en la tierra? De que podamos hacer sendas derechas, mi hermano, y podamos manifestar esta gracia que ha sido manifestada en nuestra vida a los demás que están perdidos, a los demás que necesitan también entrar al camino que es Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie puede ir a Dios, mi hermano, sino por Jesucristo el Hijo. Y nadie va al Hijo sino es por el Padre. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser luminares en este mundo, de ser luz en medio de las tinieblas. Pero muchas veces yo no camino con mi lámpara encendida y me hago parte de tinieblas. Y ya no estoy haciendo sendas derechas, ¿cierto? Para mis pies, ¿cierto? Para los que vienen cojeando atrás. Que Dios nos ayude, mi hermano, a poder ser nosotros ministros de la gracia de Jesucristo. A no solamente ser oidores de la palabra, ser predicadores, sino ser hacedores, mi hermano. No es fácil poder predicar, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque una gran responsabilidad, porque uno está anunciando la palabra a la iglesia de Cristo, a la novia, a la amada. Entonces también debemos de dar una cuenta. Que Dios nos ayude, mi hermano. Pero también debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Debemos nosotros practicar lo que podamos predicar en el Señor. Nosotros debemos, ¿cierto?, ser herederos, ¿cierto?, del Evangelio a los demás, ¿cierto?, a los que están en nuestra casa, a los que aún no reciben a Cristo, pero sabemos que por fe, ¿cierto?, que cuando nosotros aceptamos al Señor y creemos en el Señor, seremos salvos nosotros en nuestra casa. Yo creo en esa palabra, ¿sabe qué? Quizás hay personas avanzadas en mi casa, en su casa, pero aún yo no decaigo en la fe y creo en el Señor Jesucristo y en su gracia que mi casa va a ser salva. Porque yo he creído en la salvación. Yo he creído en esta salvación tan grande que ha sido manifestada por medio de la gracia de Cristo. No rechacemos esta gracia, mi hermano. No seamos como Esaú, que después aún con lágrimas dice la palabra del Señor.
dice queriendo heredar la bendición, no le fue dada. No le fue dada, mi hermano. ¿Sabe por qué? Esto no depende para el que corre, ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Y Dios hace como Él quiere, mi hermano. Y si hoy nos tiene oyendo palabras, nos tiene adorando al Señor, es porque Él se le ha placido así, porque Él así lo ha querido. De que hoy, cierto, Él nos demanda que podamos levantar las manos caídas. Tenemos que adorar al Señor, mi hermano, en la divinidad. Es hermosa la alabanza que dice: te alabaré aunque tenga mis problemas. Se me ha levantado un problema y ya no quiero adorarle. Ya se me quitan las ganas de venir al culto. Dios me ayude. Y dice: te adoraré y te alabaré aunque tenga mil problemas. Tengo uno y ya no quiero adorarle. Entonces, si adoramos al Señor, también debemos adorarle con entendimiento. Y el que lea también lea con entendimiento, mi hermano. Permanezcamos en la gracia del Señor. No rechacemos esta gracia por algo secular que va a pasar, mi hermano. Por algo que quizás de momento va a ser deleitoso. Por algo que quizás podemos alcanzar, ¿cierto? No en el tiempo de Dios, y al instante lo podemos alcanzar, ¿cierto? Porque muchas veces se le presentan situaciones y está esperando usted en Dios, y no es Dios quien le está presentando, ¿cierto? Algo que puede ser provechoso para usted, pero a la larga va a ser de bendición. Y puede que después con lágrimas quiera nuevamente le dar esta bendición, esta salvación, y quizás su mismo orgullo, ¿cierto?, no le va a permitir nuevamente llegar a la gracia de Cristo. Dios los bendiga, mi hermano. Esta es la palabra del día de hoy. Que podamos permanecer en la gracia del Señor. Por gracia somos lo que somos, mi hermano. Dobleguemos las rodillas que muchas veces están paralizadas. Hagamos senda derecha para nuestros pies. Seamos ejemplo, hijos de Dios, hijos ejemplares. Que Dios nos ayude, mi hermano. Debemos nosotros, ¿cierto?, mirar bien, cuidar esta salvación tan grande. Nos bendicemos de ella, mi hermano. Vamos a orar al Señor por la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor porque Él ha hablado de nuestras vidas, porque Él nuevamente nos recuerda de que por su gracia somos lo que somos, que por su gracia somos